Hola mis hermanos, donde quiera que se encuentren, un fuerte abrazo, bendiciones del Altísimo. Quiero compartir con ustedes este tema que habla acerca de la liberación de espíritus inmundos, de espíritus malignos. Por lo regular hemos entendido que vivimos un mundo físico, corporal, y se nos hace a muchos muy difícil poder saber y entender que antes vivíamos en el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nos gobernaban los espíritus inmundos, los espíritus del ambiente del pecado. Por eso dice la Biblia que Él vino a salvarnos, a darnos vida y a que escucháramos la verdad, pues la verdad nos iba a hacer libres. Entonces vamos a compartir esta palabra. Primeramente quiero decirles que el mundo se ha corrompido con tradiciones, se ha corrompido con algunas creencias que no tienen nada que ver con la vida espiritual en cuanto a Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pueblo de Israel desafortunadamente no tomó en cuenta la ordenanza que el Altísimo le dio de proclamar su nombre. Y entonces esto vino a ser un cáncer, porque en la sociedad ahora de los goín, de los gentiles, la gente hace dioses de piedras, de animales, de figuras, de estatuas, de cualquier cosa, y le ha llamado que es su Dios, y definitivamente pues han vivido con eso y lo han pasado de generación en generación. Entonces ahora para enderezar el barco está totalmente muy difícil. Pero sabemos que Dios es el que hace la obra, sabemos que Dios es el que con su espíritu da a la persona la luz y lo saca de las tinieblas donde ha vivido siempre, con sus tradiciones, con sus creencias, con la idolatría, con todas las cosas que hay dentro de él, porque a final de cuentas las personas son esclavas de algo o de alguien. Déjeme compartir con usted en Isaías 42, yo quiero que me acompañe, va a ser el versículo clave, y Juan 8:32. Entonces Isaías 42, 6, 7 dice: yo el Altísimo te he llamado en justicia y te sostendré de la mano, te guardaré y pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Dice aquí, por luz a las naciones. Israel era el modelo de estilo de vida a seguir. ¿Por qué? Porque Dios había estipulado que Israel tenía que anunciar el nombre, tenía que anunciar Torah, tenía que anunciar que el verdadero Dios era Él, pero simplemente Israel no lo hizo. Entonces dice aquí en el verso 7, porque para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. No está hablando de una cárcel física, literal, que fuera y sacara presos a las personas de las cárceles. Está hablando de las cárceles espirituales en las cuales muchas generaciones caímos, porque yo también estuve ahí metido. Esas cárceles espirituales son transgeneracionales. Aprendemos las tradiciones de nuestros padres porque ellos nos las inculcaron desde niños, pero jamás nosotros, ¿verdad?, nos molestamos en investigar si realmente eran aceptas delante de Dios, si eran agradables delante de Dios, si eran la voluntad de Dios y estaban en los mandamientos de Dios. Entonces es muy importante que hoy entendamos que ya con el libre albedrío, con la edad suficiente, con la mente que Dios nos ha regalado para, pues precisamente analizar, para discernir, para pensar, para tomar decisiones, ahora nosotros responsablemente acudamos al llamado de Dios, que Él es el único que nos puede sacar de las prisiones de oscuridad. Quiero que me acompañe por favor a Juan 8:32 y le voy a decir por qué. Tal vez usted ya se lo sabe de memoria y dirá, no, pues eso ya me lo sé. Pero dice aquí, entonces Yahshua dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Dice, fíjese bien lo que dice. Vamos a escudriñar, no vamos a leer. Dice, le dijo a los judíos, está diciendo a los de su raza, a sus hermanos:
que habían creído en él. A los que ya habían creído, ya le había quitado el vendaje, pero le quitó el vendaje, pero no había aprendizaje, ¿verdad? Sí les quitó las vendas, pero ahora ¿qué hacemos? Dice, bueno, ustedes que ya creyeron, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿y cuál es su palabra? Es la voluntad realmente de lo que el Padre quiere que hagamos. Y dice, seráis mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libres. Entonces ellos se refirieron al cuerpo humano, a la vida física. Fíjense nada más cómo lo aterrizaron a una vida corporal, y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Porque ellos se referían a lo físico, aún ellos estudiando Torah, aún ellos conociendo, ¿verdad?, de la instrucción de Dios, ¿sí? Muchos desconocían de la posesión de demonios, muchos desconocían el hecho de que espíritus de maldad estuvieran en ellos, porque ellos se sentían tan seguros que en Abraham ellos estaban completos, tenían la cobertura. Aunque ellos pecaran, de alguna manera había remisión de pecados a través de los sacrificios, pero no contaban con que había espíritus inmundos que tomaban sus vidas precisamente para desobedecer, para irse en pos de la idolatría, para irse en pos de mujeres extrañas, para irse en pos de la injusticia, para irse en pos de la avaricia, porque la avaricia, mis hermanos, mis hermanas, también es idolatría. Pareciera ser que un hombre avaro es un hombre ambicioso y que se puede ver a bien el hecho de ser ambicioso. Y cualquiera dirá, bueno, es que no es pecado ser ambicioso, querer tener más, querer estar bien, eso no es pecado porque es una mejora para la familia, para la casa, pero al final de cuentas la avaricia es un espíritu inmundo y como tal al extremo se convierte también en idolatría. Así es que dice aquí en el 34, y Yahshua, Cristo, les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es porque hay espíritus inmundos dentro de él. Y él podrá ir a la iglesia, él podrá tener una religión, él podrá tener una fe, él podrá tener mucho conocimiento, pero dice aquí claramente en la escritura, yo no les quiero enseñar nada, solamente les comparto lo que aquí está, y puede checarlo precisamente en Juan 8:35, que dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, dése cuenta que dice, así que si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque él tiene el poder para echar fuera demonios, él tiene el poder y la potestad por ser él el primogénito de toda la creación. Entonces, quiero que vaya conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 1, verso 13 de Colosenses, Colosenses no tiene 13, mis hermanos. Dice aquí en Colosenses 1, verso 13 y 14, dice que él, Yahshua HaMashiach, Cristo el Mesías, dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. No está hablando de una posesión humana. No está hablando de que la gente nos haga esclavos. No está hablando de que la gente nos inculca ideas, nos inculca tradiciones, nos inculca de alguna manera prácticas paganas que alaban a otros dioses, que alaban a otras imágenes, que tienen creencias que son locales de la ciudad, de la nación, del pueblo, de la aldea, que se han practicado durante décadas, durante siglos también, y son prácticas que se van heredando, pero que son diabólicas, no son de Dios. ¿Por qué? Porque no están instituidas en la Escritura Sagrada, que es la Santa Biblia o la palabra de Dios, como le quiera usted decir. Lo que no está instituido como mandamiento en la palabra de Dios solamente se llaman tradiciones, costumbres, y sobre todo quiero decirle algo muy importante.
Hay gente que, aún siendo hijos de Dios o cristianos, todavía practican la superstición. Las supersticiones son malas. En mi teléfono me llegan información de hombres y mujeres cristianos que dicen: pasa este mensaje porque recibirás tal y tal y tal bendición, y si no lo pasas te va a pasar tal cosa y tal cosa y tal cosa. Si lo crees, compártelo. Espero el mío. Gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo desmiente. No ha conocido la verdad y por lo tanto sigue siendo esclavo, sigue siendo esclava del pecado, sigue siendo esclavo de las tradiciones y vive en un mundo de oscuridad, por lo cual la luz, la verdad, no ha brillado en él, porque muchos nos jactamos en decir: ¿dónde está la verdad? En Cristo. Sí, porque en la Biblia dice que en Juan capítulo 8:32 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces tú dices: bueno, si Él es el camino, la verdad y la vida, entonces ¿por qué tú sigues en tinieblas? Y muchas gentes dicen: no, pues ¿sabe qué? La verdad que pues yo lo hago porque es la costumbre de la casa, es la costumbre de mi madre. ¿Qué va a decir si yo la abandono con sus costumbres? Si yo la abandono... Yo le voy a decir algo: ¿qué va a decir Dios de que usted no le obedece a Él? Si Él es el creador de su mamá, de su papá, de sus abuelos y de toda la creación. Sí. Entonces tenemos que entender que definitivamente dijo un día, cuando estaba dando su primer discurso, Pedro, Kefa, dice: ustedes juzguen, Hechos 4:12, si es más conveniente obedecer a los hombres antes que Dios. Juan 14:6 dice que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y muchos dicen: porque abajo dice: y conocerán, dice, si me conocieren, también a mí conocerán al Padre. Y desde aquella hora le conocen y le han visto. Desde que lo oyen, lo han visto. Entonces, imagínense, cuando dice yo soy el camino, muchos decimos: no, pues la verdad, usted tiene la verdad. Sí, ¿por qué? Porque tengo a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero usted sigue con sus prácticas paganas, usted sigue con sus costumbres del pueblo, usted sigue hablándole al compadre: compadrito, ¿cómo está compadrito? Comadrita, ¿cómo está comadrita? ¿Qué dice mi comadrita? ¿Qué pasó, comadre? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a ir a la fiesta, compadre? ¿Qué pasó? Y confraternizamos con lo pagano, que no es el mandamiento de Dios. Por lo tanto, tenemos espíritus inmundos todavía, espíritus de tinieblas, porque aquí dice que aquel que no está en el Señor, dice, es esclavo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es la luz admirable. Mire lo que dice aquí en el verso 13 de Colosenses, en el capítulo 1, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Cada vez que usted está haciendo prácticas del mal, usted sigue en tinieblas o regresa a las tinieblas. ¿Por qué? Porque esos espíritus que antes lo tenían atado en la idolatría, en las tradiciones, en el paganismo, en las malas prácticas, en hechicería, en brujería, en lectura de cartas, horóscopos, tarot, la ouija y tantas cosas, son posesión de espíritus que nos gobiernan y nos hacen esclavos de algo y de alguien. Entonces el Señor dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De las potestades del aire, de las tinieblas, porque no es la gente que cautiva a la gente, sino los espíritus inmundos que cautivan a la gente y son llevados, esclavizados y manejados. Entonces dice aquí: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y cuál es el reino de su amado Hijo? ¿Cuál es el reino de su amado Hijo? Su reino está, si abrimos nosotros nuestra Biblia, ¿verdad? Pareciera ser repetitivo, pero su reino está en Lucas capítulo 9, verso 1, dice: y habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Eso es trasladarte al reino de los cielos, al poder y a la autoridad. ¿Pero para qué? Para que tú te sientas campeón, te sientas Hércules, te sientas Sansón,
te sientas la mamá de los pollitos. No, el poder y la autoridad Dios te lo dio porque vas a luchar no contra las personas, no vas a luchar contra las religiones, no vas a luchar contra las sectas, vas a pelear con los que han dominado con el engaño a los que están en las sectas y a los que están en las religiones. ¿Por qué? Porque dice aquí que habiendo reunido a los discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. No dice sobre todos los conceptos, preceptos, sobre las personas, porque las personas son víctimas. Por eso la Biblia dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra los potestades, ¿sí? Sino contra las potestades, los príncipes del aire, los demonios, que se deben de sujetar en el nombre de Cristo, porque ellos sí tienen el poder de persuadir, tienen el poder de esclavizar, toman un cuerpo y el cuerpo se los permite. Entonces una liberación no se puede hacer nada más así porque sí, tiene que haber una autoridad superior para que pueda expulsarlos de ese cuerpo. Entonces dice aquí que les dio el poder y la autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces es una reflexión muy leve, pero sí muy importante. Tal vez no te doy la mejor palabra del mundo, pero es la palabra del Señor que humildemente con mi corazón comparto para que entiendas por qué no puedes abandonar las prácticas paganas, porque hay espíritus dentro de ti que todavía te gobiernan, que todavía te seducen, que todavía te dominan. Dice aquí en el 14, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados. Entonces, cuando nosotros cometemos ilícito, ¿verdad? El Señor es bueno, es fiel y bondadoso, que aún nosotros, habiendo conocido la palabra del Señor, tenemos el riesgo de regresar otra vez a la esclavitud de los espíritus inmundos, pero dice aquí que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a Lucas capítulo 4, con esto cerramos, verso 8. Hablando nuevamente de la cárcel de las tinieblas, ¿sí? La gente que está en tinieblas es la gente que no ha recibido la luz de Cristo y la liberación de todos los espíritus de engaño, de idolatría, de avaricia, de odio, de rencor, todo lo que usted relacione con los homicidios, las violaciones, con la injusticia, la avaricia, la explotación. Todos esos son espíritus de cautividad que destruyen la creación del Todopoderoso. Fíjese bien lo que dice Lucas capítulo 4, verso 17 y 18. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, dice, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Fíjese, ese es el punto. A libertar. Fíjese, Isaías 61 nos tiene esa profecía cuando dice la Biblia, cuando dice la Escritura. Entonces, imagínense, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos por quién? Por Satanás. ¿Por qué? Porque ya los tiene bajo maldición. Incluso si usted sabe y ha escuchado, hay gente que dice, yo ya le vendí mi alma al diablo. ¿Por qué? Porque tenía problemas, porque no podía salir de la crisis, porque no podía salir de esto, no podía salir del otro. Pues de una vez le entregué todo y le dije, ¿sabes qué? Solamente manténme bien, acaríciame, bésame, ayúdame. Pero ¿qué pasa cuando hacemos eso? Simplemente estamos firmando una separación total del reino de los cielos. Estamos firmando una separación eterna, que es para vida eterna, en salud, en gozo, en alegría, ¿sí? En paz. Entonces, como que vendes, ofreces canicas
y definitivamente no te dan nada a cambio. O das lingotes de oro, ¿sí? Y te dan plata. Pero bueno, ahí está en ti el hecho de decidir. Dios te ha dado el libre albedrío para que tú decidas qué es lo que tú quieres hacer, dónde quieres estar, porque a final de cuentas Dios es el que hace la buena obra. Me da gusto que hayas escuchado este video, espero que te haya servido. Bendiciones a tu vida donde quiera que te encuentres, que el Altísimo esté siempre en tu casa, en tu alacena, en tu cocina, en tu sala, en tu recámara, que la paz del Altísimo reine donde quiera que te encuentres. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.